El día de hoy, mis hermanos, entonces vamos a iniciar una nueva clase dominical. Habiendo concluido la primera que habíamos visto de la temática familiar, entonces procedemos con un segundo tema. A partir de hoy, vamos a hacer un estudio breve de algunos capítulos particulares de nuestra confesión de fe. Hoy empezamos entonces los estudios que corresponden al capítulo 22 de nuestra confesión. El capítulo 22 de nuestra confesión de fe se titula de esta manera, y es el mismo título de la escuela dominical. Dice, de la adoración religiosa y del día de reposo. Esto, mis hermanos, por un lado, antes de comenzar, siempre es bueno, creo yo, cuando uno inicia series, bueno, agarrarlas desde el inicio, para que después no nos toque ponernos al día. Así que en esto siempre es, a manera de exhortación o de motivación, tratemos siempre de estar puntuales para no perdernos la enseñanza. Segundo, es bueno también evaluar nuestros corazones cuando iniciamos series de escuela dominical, series de sermones para presentarlos. Estoy contento porque es bueno que cuando va a iniciar algo nuevo uno esté ahí, mira, qué dicha, voy a aprender un montón. Que se espera que esa sea nuestra expectativa. Y esa expectativa, digo yo, hasta pudiera venir desde días antes. Ya uno el viernes pudiera estar ahí, mira, ya casi es domingo. ¿Qué me irán a enseñar? Y uno está como saboreándose. Es bueno en ese tono de digo para siempre jalar para nuestro saco y examinarnos cómo reaccionamos cuando se nos va a enseñar. Ahora bien, respecto a esta serie, antes de comenzar, a manera de introducción, vamos a ver varias cosas. Uno, la motivante. Como ancianos de esta iglesia, creemos que es un tema muy importante estudiar y aprender como iglesia, ya que, número uno, pensamos, hermanos, que, no lo pensamos, más bien lo vemos en general, en la cultura cristiana evangélica, en cuanto a la práctica de la ley moral de Dios, la mayoría siempre tienen un decálogo mutilado. ¿A qué voy con esto? Que lo pueden llamar el decálogo, los 10 mandamientos, pero a la hora de la práctica siempre hay un mandamiento que se olvida, el cuarto mandamiento. Y claramente, como es un mandamiento que se olvida, ¿cómo lo empieza Moisés? Acuérdate. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, como vemos esa falencia en la cultura cristiana general, entonces nos parece pertinente comenzar una temática que nos habla de la adoración a Dios, de la, como dice el título de nuestra confesión, de la adoración religiosa y del día de reposo. Porque vamos a tocar este tema en cuanto al cuarto mandamiento, el día de reposo. Otro tema también que es bueno considerar, como el título lo dice, de la adoración religiosa. Pero con esto, porque en nuestra cultura evangélica también se tiende a ver como mala cuando se menciona esa palabra religión. ¿Por qué? Porque hay digo yo, cierta frase que se ha ido heredando como de generación en generación o de manera tradicional dentro del culto evangélico, que es una frase que nos dice, yo tengo una relación con Dios, pero no una religión. Pero ciertamente cuando vemos en la Biblia lo que nos habla es que el cristianismo es la religión verdadera y todo lo que atañe al cristianismo es religioso. Entonces, por eso los redactores de nuestra confesión, por allá en 1677, donde se publicó la primera edición, no tuvieron dudas en usar ese título de la adoración religiosa. Lo que venimos a hacer el día domingo es eso, adorar religiosamente a Dios. Ciertamente Santiago lo pone así cuando habla de la verdadera religión es y atiende a las buenas obras, porque hay una verdadera religión y es el cristianismo. Otra cosa que también nos parece pertinente para iniciar esta serie es, como una iglesia confesional que somos, es necesario que profundicemos ciertamente en las doctrinas que decimos creer. Y por ende, no hay mejor herramienta para esto, entonces, que comenzar un estudio de nuestra confesión de fe. Y por otro lado, otra de las cosas que es muy notorio,
No solamente, digo yo, en esta iglesia, en el contexto evangélico general, tanto reformado como no reformado, siempre vemos que muchas personas tienden a hacer una separación práctica. Claramente no lo vemos como una separación doctrinal, sino que hacen una separación práctica entre lo que es los clérigos y los laicos. Y cuando digo que hacen una separación a la hora práctica, es a que muchos cristianos en general piensan que los oficiales de la iglesia tienen una mayor responsabilidad delante de Dios de asistir a los servicios que ellos. ¿Y a qué vamos con eso? Que por tener esa falsa distinción, muchos en la práctica tienden a tener una vida floja basada en el ausentismo dominical muy recurrente. Mientras, por ejemplo, a los ancianos mayoritariamente, si no son casos graves, los van a ver en las iglesias a pesar de que se enferman, a pesar de que se acuestan a las 3 de la mañana estudiando la Biblia. Esas mismas enfermedades y esas mismas madrugadas, otras personas sí las van a usar como: hoy no voy a la iglesia porque pasan muchas cosas. Y es ahí a lo que voy cuando digo, muchas personas entonces tienden a hacer una separación práctica entre los clérigos y los laicos, cuando delante de Dios todos tenemos la misma responsabilidad, tanto unos de venir a enseñar como tanto otros de venir a recibir la enseñanza. Eso, mis hermanos, para que lo veamos como las motivaciones que están detrás de esta serie de escuela dominical que viene. Ahora bien, para iniciar, lo que vamos a tocar brevemente el día de hoy es una breve introducción a las confesiones y en particular a nuestra confesión de fe. Antes de proseguir, entonces, debemos hacernos una pregunta, y es: ¿qué es eso de ser una iglesia confesional? Ya que nosotros decimos que somos una iglesia confesional, pues en el contexto costarricense, mis hermanos, es un término que todavía no es muy popular, digámoslo así. ¿Qué es eso? Una confesión. Mayormente los que venimos de una tradición evangélica, cuando se nos dice: mira, ahí hay una confesión, puede surgir hasta, ya tenemos como ciertos anticuerpos ante eso. No, pero ¿qué es eso? Yo solo creo en la Biblia. Automáticamente, es algo que tenemos muy arraigado, digo yo, en nuestro ADN evangélico. Y claramente no es malo, pero siempre lo veo que surge porque ignoramos ciertos temas. Así que, en parte por eso, es bueno iniciar entonces por una pequeña introducción a lo que es el confesionalismo o el uso de las confesiones. Cuenta un hermano que una vez él conoció una iglesia donde el pastor se subía al púlpito con la Biblia, la levantaba con su mano derecha, con la mano izquierda la señalaba, y desde el púlpito lo que decía: en esta iglesia no hay más creo que este, y la levantaba. Y ciertamente, amén, decían todos. Ahora, ¿qué pasaba? Que ese hombre un día podía estar predicando, veámoslo así, la doctrina de la predestinación, la doctrina de la elección eterna de Dios, y al otro día podría estar un hombre distinto predicando algo totalmente contrario. Podría estar predicando un arminianismo crudo y duro, mientras que el domingo anterior tal vez nos habían predicado un calvinismo ortodoxo. ¿Pero qué? ¿Qué pasaba? No, porque no había un marco formal de doctrina o tangible por el cual tanto los miembros de la iglesia como los predicadores mismos pudieran ver qué es lo que se cree en esta iglesia, porque sencillamente con levantar la Biblia y decir: aquí se cree todo lo que dice aquí, hasta un testigo de Jehová nos va a decir amén. Cuando le levantemos la Biblia y le decimos: yo creo lo que dice la Biblia, el testigo de Jehová, amén, yo también, somos hermanos. Ahí entonces es como para que veamos la falencia de esa frase muy tradicional que tenemos nosotros como pueblo evangélico. A pesar de que verbalmente se publique, se afirma creer en algo, no hay claridad en cuanto al qué se cree. Y al final, parafraseando el libro de Jueces, cada uno va a creer lo que bien le va a parecer. Eso es lo que pasa cuando no hay un marco formal y claro doctrinal que guíe a una iglesia.
Y hasta cierto punto también debemos tener claro que toda iglesia tiene un credo o tiene una confesión de fe. Unos lo tienen verbalmente y no escrito, y otras, como somos nosotros, lo tenemos escrito. Allá tenemos confesiones, la confesión de fe bautista de 1689. Ahora, ¿qué es la ventaja que tenemos? Usted va y lee la confesión y ahí está, de manera clara, lo que creemos. Ciertamente van a haber temas complicados, pero en cuanto al cuerpo doctrinal principal, creo que no va a haber duda. Usted puede leer la confesión y va a ver, mira, en esa iglesia creen que la Biblia es la única regla de fe y práctica, creen en la doctrina de la Trinidad, creen en la doble naturaleza de Cristo, creen en la teología federal o en la teología pactual. Veo que tienen una doctrina de los últimos tiempos estipulada en los capítulos, en los últimos 2 capítulos, etc. A lo que con esto, entonces, nosotros como iglesia local nos suscribimos a eso, una confesión de fe escrita. Nosotros ciertamente, por medio de ese documento, entonces es que dejamos claro ante el mundo y ante todas las personas que tengan curiosidad de qué creemos, ahí está, en esa confesión. Y ahí con nosotros, entonces, si nos acercamos a un testigo de Jehová, o a cualquier otra secta, y le decimos, nosotros creemos esto del Evangelio. No, yo no. ¿Por qué? Porque ahí dice que Jesús es Dios y el testigo de Jehová nos va a decir, no, Jesús no es Dios, Jesús es otro Dios. Ahí el confesionalismo es muy útil porque aparte de la frase, creemos todo lo que está en la Biblia, que tanto el testigo de Jehová como yo le puedo decir, el uso de las confesiones responde al qué. Es decir, si decimos, creemos todo lo que está en la Biblia, la levantamos y la señalamos, el uso de las confesiones, entonces, no responde a la pregunta del qué. ¿Qué es lo que creen que enseña la Biblia? Y es ahí donde ya damos un paso más adelante y debemos ser entonces más explícitos. Entonces, al tener una confesión de fe escrita, mis hermanos, veámoslo así, sencillamente una iglesia es transparente y abierta a que al público vea lo que creen. No tenemos nada que ocultar. Lo que creemos es lo que está escrito o redactado en la confesión de 1689. Ahora bien, a esto es bueno hacerse otra pregunta. ¿Es bíblico el uso de estos documentos o declaraciones de fe formales? Y la respuesta pues, que le voy a dar es un sí. Ahora, ¿cómo la sustentamos? Creo que hay razones arraigadas, digámoslo así, que tienen un fuerte fundamento teológico y bíblico. Afirmar que la Biblia nos enseña que debemos confesar nuestra fe, que debemos ser claros en expresar lo que creemos sobre Dios y sobre Cristo. ¿Por qué? Porque ciertamente en la Biblia se ve un contraste claro. Existe la correcta doctrina y existe la falsa doctrina. Y sencillamente, para poder contrarrestar la falsa doctrina, se requiere tener claridad en cuanto a lo que es la sana doctrina y la correcta doctrina. O vamos a decir, hay maneras correctas de tratar el texto bíblico y hay maneras incorrectas de tratar el texto bíblico. ¿Y cómo lo sabemos? Hasta que nos sentamos y lo dejamos claro ante nuestros ojos. Vamos así. Hay un punto que es que tener en consideración y es el mundo de las palabras. Dios siempre se revela a nosotros como humanos por medio de palabras idóneas, ideas idóneas. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios claro, no de confusión. Lo que Dios quiso revelarnos, nos lo reveló claramente. Lo que Él no quiso revelarnos, entonces, no lo dijo, como dice Deuteronomio 29:29. Pero en cuanto a lo que Él quiso revelarnos, lo dijo por medio de un lenguaje entendible a nosotros, usó palabras idóneas, ideas idóneas. Y por ejemplo, ahora nosotros como cristianos, al tener lo que llamaban los padres de la iglesia, ese depósito de la fe, entonces tenemos esa tarea de recibir ese depósito de la fe y ahora transmitirlo a la iglesia y a futuras generaciones. Y una manera de transmitir ese depósito de la fe es confesando lo que ya recibimos. Lo que yo recibí primeramente del Señor, decía Pablo, fue esto. Y también que el Señor Jesús la noche que fue entregado, por ejemplo. Hay una transmisión del mensaje divino.
Y una de las formas que la iglesia ha usado a través de los siglos para transmitir el mensaje de Dios es el uso de declaraciones formales de fe. Y con eso, ¿qué se hacía? Se contrastaba o se refutaba el error. ¿Por qué? Porque existen, como dijimos, falsas doctrinas. Segundo Timoteo 2:15 dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías que conducirán más y más a la impiedad. Según Pablo, aquí entonces hay buenos usos de la palabra de verdad, como lo dice. Procura presentarte como alguien aprobado que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué lo caracteriza? Que usa bien la palabra de verdad. Y por otro lado dice, hay malos usos de la palabra. ¿Cuáles? Profanas y vanas palabrerías, porque producen más, conducirán más y más a la impiedad. Solo con las palabras idóneas, entonces, ¿qué es el punto? Vamos a aclarar y a delimitar cuáles son esos buenos y malos usos que se le da a la palabra de Dios. Tener a mano esos significados claros, esas palabras claras, es una de las formas en que el confesionalismo entonces nos ayuda a aplicar esos principios de discriminación de lo verdadero y lo falso. Y por otro lado, es la misma Biblia tiene ciertamente sus confesiones de fe o sus formas primitivas de expresar la fe. Por ejemplo, 1 Corintios 15 nos presenta uno de esos casos primero de ese confesionalismo apostólico que usaba el apóstol Pablo. 1 Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y ahora viene la declaración doctrinal. Pablo era claro. Pablo le preguntaban, ¿qué es el evangelio? Pablo no decía lo que está en la Biblia. Es una declaración muy general. Pablo iba al punto. ¿Qué dice? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿qué creía Pablo del evangelio? Claro, la obra de Cristo, que Cristo vino, murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Pablo no era un hombre que sencillamente decía, yo creo en la Biblia, yo creo en el evangelio, sino que él da el qué. ¿Qué es lo que usted cree que es el evangelio? Pablo no tenía complicación con el tema. Es esto, que Cristo Jesús murió. Otro ejemplo que vemos ahí mismo en Pablo es 1 Timoteo 3:16. Dice así: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo hablaba de lo que él llamaba el misterio de la piedad. Ahora, ¿qué dice Pablo? Pablo no dejó a la congregación, sí, nosotros creemos en el misterio de la piedad y cada uno, ¿qué es eso? No, Pablo fue claro, ¿qué es el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, casi que uno le responde amén, visto por los ángeles, amén, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ya, Pablo usa lo que estábamos diciendo aquí, usa las palabras idóneas para confesar lo que él creía. En cuanto a Pablo, entonces, veámoslo así. Es fácil cómo se contrasta, por ejemplo, ese credo de Pablo con muchos otros de hoy en día. Porque si a Pablo le creían el evangelio fácilmente, o le preguntaban qué creía el evangelio, fácilmente Pablo ya estaba haciendo a un lado muchas interpretaciones falsas del evangelio, como ser buena persona para ir al cielo, es el evangelio. ¿No? ¿Por qué? Pablo dice, Cristo murió por nuestros pecados. Haz tu mejor esfuerzo. ¿No? Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados. Estos usos que uno ve entonces son esos clásicos usos de ese confesionalismo de la iglesia primitiva. Y a lo que reitero entonces, el uso de confesiones, de este tipo de declaraciones doctrinales, responde a un ¿qué? ¿Qué contiene la Biblia? ¿Qué es lo que yo creo que dice la Biblia? Y ahora, también debemos entender cómo muchas veces funciona nuestra naturaleza, porque tendemos a hacer algo desconfiados. ¿A qué voy? Muchas veces hasta cuando nosotros los de tradición evangélica, creo yo, tenemos como cierto anticuerpo a las confesiones, lo hacemos con un sesgo. ¿Por qué? Porque no tenemos un anticuerpo contra nosotros mismos. ¿Por qué?
si vienen y nos presentan una confesión de fe como la que tenemos, bien elaborada, con un montón de referencias bíblicas, uno, no. Pero en cambio, si yo voy y abro la Biblia, ay, mira, este versículo dice esto, y yo lo escribo, ahí sí estoy seguro. ¿Por qué? Porque tengo que creer más en yo mismo. Y no en otras personas que al final hicieron lo mismo, fueron a la Biblia y lo redactaron. Con mucho más trabajo de lo que yo puedo hacer en un minuto. Lo que voy con eso es que tendemos a tener en poca estima el trabajo de otros hombres de Dios dotados intelectualmente para ciertas labores y a veces tendemos a confiar más en nuestro juicio falible. Ahora bien, entonces la iglesia primitiva hasta cierto punto lo vimos, tenía su forma de confesionalismo. Ahora, trayéndolo a nosotros. ¿Por qué nosotros nos suscribimos a la Confesión de Londres de 1689? Porque ciertamente yo podría ir a Juan 1.1 y extraer del versículo, alguno de nosotros, mirar, Jesús es Dios. Y lo que digo, y lo ponemos por escrito y decimos, esta es nuestra confesión, y está bien. Ahora, nosotros como iglesia, vamos a decir, de corte reformado, entonces nos suscribimos o adherimos a la Confesión de Londres de 1689. ¿Y por qué? Ciertamente algunas personas me dicen sueno presuntuoso, pero sencillamente yo le digo, es la mejor. De todas las confesiones que uno se pone a evaluar del cristianismo, digamos, particularmente para mí, creo que para los que decimos que somos bautistas reformados, nos adherimos a la Confesión de Londres de 1689 porque creemos que es la mejor. Si hay otra mejor, ¿qué debemos hacer? Renuncio a esa confesión y me adhiero a otra. Porque lo que uno busca es fidelidad bíblica. Y si hay algo más fiel que esa confesión, sencillamente creo que por consecuencia lógica y por honor a la verdad y al Señor, hay que buscar lo más fiel a la Biblia. Pero entonces, nosotros como bautistas reformados creemos que hasta el momento, a nuestro juicio falible, es la mejor confesión de fe. Por otro lado, nos suscribimos a una confesión de fe histórica también porque creemos que la Iglesia de Cristo ha estado presente durante todos los siglos. No es que Jesucristo murió, después tuvieron los apóstoles unos cuantos años, unas cuantas décadas, y después de los apóstoles, la iglesia se desapareció y de un pronto a otro aquí estamos ya en Costa Rica. No, la iglesia no se desapareció. La iglesia ha perdurado a través de los siglos. Y una de las maneras que uno puede ver cómo nos conectamos con los cristianos de la antigüedad es a través de las confesiones de fe. ¿Por qué? Porque la iglesia sencillamente no dio un salto. La iglesia ha venido creciendo a través del tiempo, madurando doctrinalmente, cada vez afinando mejor sus expresiones doctrinales en cuanto a lo que se cree de la Biblia. Y eso es una forma que el Espíritu Santo ha asistido a su iglesia. ¿Por qué? Jesucristo prometió que va a venir otro. ¿Y qué va a hacer? Los va a guiar a toda la verdad. La guía del Espíritu Santo la podemos ver de manera tangible en todos los documentos históricos que la iglesia ha escrito desde el siglo I, comenzando por el Nuevo Testamento hasta nuestros días. Ya, tenemos bastantes credos, confesiones, catecismos. Esa es otra palabra que creo que dentro del pueblo evangélico también le tenemos cierto anticuerpo. Catecismo sencillamente significa un sistema doctrinal de preguntas y respuestas para aprender doctrina. Actualmente en nuestro país es más usado por el catolicismo romano y por eso mismo le tenemos como cierto anticuerpo, pero como lo digo, es algo que la iglesia ha usado a través de los siglos. Entonces, nos suscribimos a una confesión de fe histórica. ¿Para qué? Para mostrar que también tenemos un arraigo histórico, que sencillamente nosotros hoy no venimos y nos levantamos y de la nada creemos esto, ¿no? Cuando decimos que creemos esto es porque vamos a la historia, vemos lo que ha creído la Iglesia de Cristo, cómo ha interpretado las Escrituras a través de los siglos, y vemos que hay una línea clara doctrinal que el Espíritu Santo ha ido trazando, y no se pierde. La cruz de Cristo, el Evangelio de salvación, ha estado ahí claramente. Y a todas esas declaraciones doctrinales que uno las ve con ese punto focal de Cristo y su cruz, todos los cristianos de todos los siglos sencillamente hemos dicho amén.
La Confesión de Fe de Londres también, mis hermanos, para nosotros viene a ser uno de los documentos sólidos, digámoslo así, o esa plataforma teológica o doctrinal sobre la cual nosotros nos podemos entonces apoyar. ¿Para qué? Para elaborar nuestra enseñanza de la Biblia, para tener un marco de referencia para ver cómo extraemos ciertas doctrinas de la Biblia. En nuestro caso, entonces, en las siguientes semanas lo que vamos a ver es cómo la Confesión de Fe de Londres extrae de la Biblia esta temática de la adoración religiosa y del día de reposo. Por cuestión de tiempo creo que no voy a proseguir, hermanos, si no seguimos la otra semana, pero a manera de resumen, entonces, lo que quiero que nos quede claro es, uno, en cuanto al uso de confesiones, veámoslo así, son unas herramientas útiles. ¿Por qué? Porque responden a un qué. Aparte de decir, nosotros creemos lo que está escrito en la Biblia, recordemos, a esa afirmación un testigo de Jehová o un mormón nos va a decir amén. Entonces, ¿cómo marcamos la diferencia? Con un qué. ¿Qué es lo que usted cree de la Biblia? Y es ahí ya cuando, no, mormón, usted cree que hay 3 dioses, yo no. No, testigo de Jehová, para usted Jesús no es Dios, para mí sí. Entonces, el uso de confesiones nos ayuda a delimitar claramente el qué creemos de la Biblia o cuál es el contenido que nosotros afirmamos, extraemos de la Biblia y lo plasmamos por escrito para que quede claro. Y segundo, tengamos claro también que eso es una forma de conectarnos con el cristianismo histórico al decir, no, yo no vengo a inventar algo nuevo, sino sencillamente vamos atrás, vemos lo que hombres de Dios han hecho en el pasado, retenemos lo bueno, desechamos lo malo y tenemos un marco sólido de teología y doctrina. ¿Para qué? Para que nos ayude a ser doctrinalmente fuertes, doctrinalmente consistentes, y una fuerte doctrina siempre va a producir una vida de piedad sólida. Y eso nos va a ayudar también, mis hermanos, a, creo yo, refutar el pietismo que siempre tiende a haber en el cristianismo, y es que muchos tienden a poner por encima la vida devocional. Es que a mí me gusta más orar, a mí me gusta más la cosa de santidad. Cuando habla más de santidad y así, y con una flojera doctrinal, no existe santidad sin un conocimiento sólido y fuerte doctrinal de Dios. Así que las confesiones nos ayudan a eso, a ser sólidos y fuertes en doctrina y por ende van a producir vidas santas.